Buenos días con todos, señores estudiantes. En nuestra sesión anterior abrimos una puerta que, espero, los haya dejado tan preocupados como fascinados. Dejamos atrás la comodidad de nuestro laboratorio forense físico con nuestros write blockers y nuestras bolsas de evidencia selladas y entramos al mundo caótico y etéreo de la forencia en la nube. Establecimos la constitución de este nuevo mundo, el modelo de responsabilidad compartida, y usamos la analogía que, espero, se les haya quedado grabada. La forencia tradicional es investigar un crimen en una casa de nuestra propiedad. La forencia en la nube es investigar un crimen en el apartamento 7B de un rascacielos de 100 pisos que no nos pertenece, que es de Amazon, de Microsoft o de Google. Vimos que este modelo define nuestro control. En IaaS, infraestructura como servicio, el apartamento vacío, teníamos el mayor control. No podíamos incautar el piso de concreto, pero la API del edificio nos daba un control remoto para tomar snapshots instantáneas del disco virtual, el equivalente forense a la incautación del disco. Y también podíamos a veces hacer un volcado de la memoria RAM de la VM, aunque esto nos traía el viejo riesgo de la live acquisition y la alteración de la evidencia volátil. Luego descendimos a PaaS, plataforma como servicio, la cocina alquilada. Nuestro control se redujo. Ya no veíamos el sistema operativo de la base de datos RDS. Nuestra única evidencia eran los logs de la plataforma y la capacidad de exportar las bases de datos. Y finalmente caímos al nivel más problemático y el más común, SaaS, software como servicio, el plato de comida ya servido, nuestro Microsoft 365, nuestro Google Workspace, nuestro Salesforce. Aquí nuestro control es prácticamente cero, no hay snapshots que tomar, no hay RAM que volcar. Nuestra única, patética y desesperada fuente de evidencia son los logs de auditoría que el proveedor, el CSP, decide darnos. Y cerramos la clase con ese escenario de pesadilla que he vivido en la práctica aquí en Ecuador. Llego a la empresa, una empresa grande que ha sufrido una brecha masiva de exfiltración de correos. El atacante estuvo dentro por 6 meses y cuando pido los logs de auditoría de Microsoft 365, el gerente de TI, pálido, me dice: Perito, compramos la licencia E3, solo guarda los logs por 90 días. La evidencia de la intrusión inicial de hace 4 meses no es que esté oculta, es que jamás existió para nosotros. Se purgó, se sobrescribió. El atacante ganó, no por ser un genio técnico, sino porque la política de retención barata de la empresa hizo el trabajo de limpieza por él. Hoy vamos a tomar ese escenario de pesadilla y vamos a construir la estrategia de mitigación. Hoy es la clase de ¿y ahora qué hacemos? Porque no podemos rendirnos. Nuestra estrategia de preservación legal y técnica simplemente debe adaptarse. En este nuevo mundo, especialmente en SaaS, nuestra primera acción, la acción más importante, la que debe estar en la primera página del plan de respuesta a incidentes, PIR, de la nube, no es un comando técnico. Es una acción contractual y funcional. Se llama retención legal o legal hold. Este es el botón rojo de la forencia en la nube. ¿Qué es? Es una función que la mayoría de los grandes proveedores de SaaS, como Microsoft o Google, ofrecen, usualmente en sus licencias premium. En el instante en que sospechamos de un incidente, digamos, un caso de acoso laboral en una empresa en Quito que se está investigando vía chats de Teams, o un caso de fraude financiero de un gerente en Guayaquil usando su correo de Outlook 365, la primera llamada no es a seguridad para bloquear al usuario. La primera llamada es para activar el legal hold sobre ese buzón y ese usuario de Teams. ¿Qué hace esto? Esto le dice al sistema de Microsoft: señor proveedor, con respecto a este usuario, ignore todas sus políticas de borrado automático. Ignore si el usuario intenta borrar un correo. Ignore si la política de la empresa dice borrar ítems eliminados después de 30 días. A partir de este momento, usted congela todo. Nada se borra, nada se sobrescribe, hasta que yo, el administrador, le quite esta retención. Es el equivalente digital a que el fiscal llegue a la escena del crimen y ponga la cinta amarilla de no tocar. Es una acción funcional que evita la sobreescritura de logs, correos, documentos de SharePoint, chats de Teams, asegurando que la evidencia se preserve,
mientras nosotros formalizamos la solicitud legal o técnica para exportarla. Si su organización usa SaaS para servicios críticos y no saben qué es o cómo activar un legal hold, tienen una tarea urgente hoy mismo. Muy bien. Paso 1. Activamos el legal hold. La evidencia está congelada. Paso 2. Usamos la API del proveedor. Vamos a la consola de auditoría y exportamos los logs. Microsoft o Google nos entregan un paquete de archivos, quizás un .zip o un .csv gigante, con miles o millones de líneas de texto. Este paquete de logs de un tercero ahora está en nuestra máquina. ¿Qué hacemos? Volvemos a nuestros fundamentos. Volvemos al contenido 2 de esta unidad. ¿Qué es lo primero que hacemos con cualquier evidencia digital? Exacto, iniciamos nuestra cadena de custodia interna. En el instante en que ese archivo .zip de 10 gigabytes toca nuestro disco duro de análisis, nuestra primera acción es ejecutar un hashing criptográfico, un SHA-256, sobre ese archivo. Y registramos ese hash en nuestra acta de cadena de custodia interna. Evidencia EBIT 005, log de auditoría de M365 del 10 de noviembre de 2025. Origen, API de Microsoft, hash A1, B2, C3, D4. ¿Por qué hacemos esto? Para probar que desde el momento en que nosotros tomamos posesión de la evidencia, nosotros no la alteramos. El análisis que hagamos en 2 meses usará una copia de este archivo y probaremos que la copia es idéntica al original que descargamos. Pero aquí, señores, es donde debemos ser intelectualmente honestos. Y es donde el abogado defensor del atacante nos va a golpear en el tribunal. El abogado va a decir: señor perito, usted me ha probado con un hash que usted no alteró el log de 10 gigabytes que descargó de Microsoft. Se lo concedo. Pero, ¿quién me prueba que Microsoft no lo alteró? ¿Quién me prueba que un administrador de Microsoft o el propio sistema no borró líneas inconvenientes de ese log antes de que usted lo descargara? Usted no tenía un write blocker. Usted no tenía control físico. Y la respuesta honesta, la que nos debe helar la sangre como peritos clásicos, es: no puedo probarlo, no al 100%. La integridad primaria del dato, es decir, que el log no fue manipulado mientras estaba bajo la custodia del CSP del proveedor, es un salto de fe. Dependemos intrínsecamente de las políticas de auditoría, de la reputación y de los controles internos del proveedor. Confiamos en que Microsoft o Amazon tienen controles tan robustos sobre sus propios logs que ni sus propios administradores pueden alterarlos sin dejar un rastro. En un tribunal, esto se convierte en una batalla de confiabilidad de registros comerciales, donde confiamos en la reputación del proveedor. Es un cambio filosófico total. Si estamos tan limitados, si la adquisición es imposible en SaaS, si la integridad primaria es un salto de fe, ¿estamos perdidos? ¿Cómo mitigamos este riesgo operacional gigantesco? Y aquí, señores, está el punto culminante de la forencia en la nube. La lección más importante que quiero que se lleven. El trabajo forense más importante en la nube no lo hace el perito informático con FTK Imager. El trabajo forense más importante en la nube lo hace el abogado de la empresa en la sala de juntas antes de que ocurra un solo incidente. La mayor limitación que tenemos es la falta de acceso físico y la dependencia total de la API del proveedor. Para mitigar este riesgo, la única estrategia viable es negociar y establecer anexos forenses o acuerdos de nivel de servicio SLA específicos para respuesta a incidentes antes de firmar el contrato. He estado en estas reuniones, que como consultor me he sentado con los equipos legales de bancos aquí en Ecuador que están planeando migrar sus servicios críticos a AWS o Azure. El equipo de compra solo ve el precio, el equipo de TI solo ve la agilidad. Pero el equipo de seguridad y el equipo legal deben estar ahí, golpeando la mesa y haciendo las preguntas difíciles al vendedor de la nube. Y esas preguntas deben quedar por escrito en el contrato, en un anexo. Preguntas como: 1. SLA de respuesta a incidentes. Si yo le declaro un incidente de seguridad nivel 1, ¿cuál es su tiempo máximo de respuesta para entregarme los logs relevantes? ¿Son 4 horas o son 48 horas? Porque si es 48 horas, el atacante ya vació el banco. Necesito que el contrato diga 4 horas. 2. Formato de datos. Cuando le pidan mis snapshots o mis logs, ¿en qué formato me los va a entregar?
me los va a dar en un formato estándar como BMDK E01 CSV que mis herramientas forenses puedan leer, o me los va a dar en un formato binario propietario que me obliga a contratar a sus servicios de consultoría de $2,000 la hora para poder leerlos. 3. Integridad y cadena de custodia del proveedor. Señor proveedor, ¿qué garantías me da usted sobre la integridad de sus logs? ¿Me puede proveer una declaración jurada de su proceso de recolección de logs que yo pueda presentar en un tribunal? 4. Costos de evidencia. Esto es clave. El snapshot de esa VM de 10 terabytes, ¿es gratis? O peor aún, la exfiltración de datos. Para investigar el ataque, necesito descargar esos 10 terabytes de logs y snapshots desde su nube a mi laboratorio forense. ¿Me va a cobrar las tarifas estándar de egreso de datos? Porque si es así, la investigación forense me va a cargar una factura de $50,000 que no puedo pagar. Necesito que el contrato diga: las tarifas de egreso de datos serán exoneradas en caso de un incidente de seguridad documentado. ¿Ven lo que estamos haciendo? Estamos convirtiendo una limitación técnica. No puedo entrar al data center en una obligación contractual. Si el proveedor falla en entregarme los logs en 4 horas, como dice el contrato, ahora puedo demandarlo por incumplimiento. Esto le da a mi organización un poder legal que no tendría si solo confiara en la buena voluntad del proveedor. Estamos asegurando la trazabilidad de la evidencia, incluso cuando su custodia inicial estaba en manos de un tercero. Resumiendo, el modelo de responsabilidad compartida nos da esta tabla de la verdad. En IaaS alquilamos la infraestructura. Nuestro control es alto sobre el sistema operativo y las aplicaciones. Nuestro método de adquisición son los snapshots vía API y el volcado de RAM de la VM. Nuestro riesgo es el de siempre, la alteración por una adquisición en vivo. En PaaS alquilamos la plataforma. Nuestro control es medio sobre la app y los datos. Nuestro método son los logs de auditoría de la plataforma. Nuestro riesgo es la limitación total de no poder acceder al sistema operativo subyacente. Y en SaaS alquilamos el software. Nuestro control es mínimo, solo sobre nuestros datos y permisos. Nuestro método de adquisición es la retención legal, legal hold, y la exportación de logs de auditoría. Y nuestro riesgo es el más alto, la sobreescritura de logs por políticas de retención inadecuadas y una dependencia total del proveedor. El futuro de la forencia no está en el hardware, está en los scripts de API y más aún en los anexos del contrato legal. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.